Ok, seguimos aquí. El fundamento de los artículos es las atribuciones específicas que tiene la Cámara de Diputados, el artículo 71. También lo van a ver cuando tengan la materia de derecho constitucional, ¿sí? El artículo 71 enuncia y hace un listado de todas las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados. Dentro de esas se encuentra la facultad de iniciar y proponer reformas, adiciones a diversas disposiciones, entre ellas la Ley Federal del Trabajo. Y también el reglamento interno, el reglamento interior, que aquí nada más se denomina como reglamento de la Cámara de Diputados. Después se hace mención de cuáles son los artículos o, de forma general, que dice diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Y después viene una sección que se denomina exposición de motivos. La exposición de motivos es los antecedentes, el origen y sobre todo cuál fue el trabajo de investigación previo que se hizo para que se pudiera tener esta propuesta, ¿sí? En este caso estamos, bueno, con antecedentes históricos y después se tienen o se recopilan también el motivo por el cual se está realizando esta propuesta. Es muy importante, destaco bastante la exposición de motivos porque los documentos en los cuales se publican, como en este caso es la iniciativa o también cuando se tienen en Gaceta Parlamentaria. ¿Qué es la Gaceta Parlamentaria? Es un compilado donde ahí se vacían todo lo que se va a tratar en las sesiones de comisiones o del pleno de los poderes legislativos, ¿sí? Entonces, ¿por qué se los comento? Porque cuando nos vayamos al diario oficial o al documento ya final, no vienen las exposiciones de motivos. Y en una materia que se llama argumentación jurídica, ahí se enseña que dentro de las diferentes interpretaciones que están de las leyes, se encuentra también aquella donde se señalen los fundamentos, entendiéndose estas como la exposición de motivos. Entonces, este es el origen del trabajo que se tiene de iniciativa. Ok, entonces su compañera Dulce nos leyó la primera línea, que el teletrabajo llega en el siglo XX por el nacimiento de algunas empresas tecnológicas en la época de los 70. Casi les pudiera decir que es a final de los 70. Vamos aquí con el siguiente párrafo que dice su creación. Le pedimos a Abril Abigail Medina Guerrero, si está por ahí. Sí, profesor, aquí estoy. Muchas gracias. Si nos hace favor, aquí estoy, de leer 1, 2, 3, 4, los 5 párrafos desde su creación hasta el salto tecnológico, por favor. ¿Sí? Sí, profesor. Ok, adelante, su creación. Su creación se le atribuye al ingeniero y físico estadounidense Jack Niels, quien en esta década pensó en optimizar los recursos no renovables, principalmente la electricidad, no solo por su cantidad limitada, sino también por la contaminación derivada de ellos, las aglomeraciones y los problemas de movilidad. Su idea principal fue llevar el trabajo al trabajador, en lugar de que el trabajador vaya al trabajo. Creó el concepto de telecomunicación, Sí, que se tradujo al español como trabajar en casa o trabajo de modo remoto, bajo la premisa de que el trabajo se puede organizar desde cualquier sitio y en cualquier momento, y que conlleva un cambio cultural en la población. La idea de Niels
consistía en conectar los teclados y pantallas de sus compañeros de la aseguradora en donde laboraba a estaciones remotas cercanas a la sede de la compañía. De esta manera, el empleado podía seguir trabajando desde ahí sin estarlo. El desarrollo tecnológico de la época no fue el adecuado como para que el teletrabajo se dispersara mundialmente. ¿Hasta ahí o también el salto tecnológico? El siguiente, por favor. El salto tecnológico de los 80 se dio debido a la disminución de los costos informáticos, la velocidad de las redes de comunicación y la difusión comercial de Internet, y pusieron a disposición de millones de personas los recursos necesarios para el teletrabajo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues ya varios de lo que nos hizo favor de leer su compañera ya lo habíamos visto. Si acaso, bueno, pues una definición, realmente es una de las diferentes definiciones que se tiene de teletrabajo, ¿sí? O de la manera en la cual se traduce el teletrabajo, como el trabajo en casa o el trabajo remoto, ¿sí? Principalmente es el no estar físicamente en un lugar de trabajo, sino llevarlo a otro lado y que se continúe con ese trabajo. En esta iniciativa se plasma la idea del ingeniero y físico Jack Niels. Ok, ahora vamos a seguir aquí con el teletrabajo. Le pedimos a Alfonso Rivera Agoitia, si está por ahí, por favor. Sí, profe. Ok, déjeme voy a la pantalla, permítame. Ok, adelante, Alfonso. Vamos a leer desde el teletrabajo. Después de que terminemos esta hoja, nada más me permite un momento para desplazarme a la siguiente. Adelante. Ok. El teletrabajo ofrecía la oportunidad de incorporar, de manera ágil, mano de obra muy vinculada al uso de las TIC al cuadrado, y que no encontraba disponible fácilmente en el mercado local. El más demandado era el trabajo de los programadores. Ya en la época de los 90, con mayor desarrollo tecnológico, el teletrabajo se empieza a reconocer como una herramienta de flexibilidad en las tareas y los horarios. Marco laboral internacional. En 2002 surge el Acuerdo Marco Europeo sobre el teletrabajo. Ok, déjeme desplazo. Adelante. Este acuerdo lo firman la Confederación Europea de Sindicatos, la Unión de Confederaciones de la Industria y de Empresarios Europea, UNICE, y la Unión Europea de Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa y el Centro Europeo de Empresas Públicas, con el fin de dar mayor seguridad a los teletrabajadores. Fue el primer acuerdo bilateral en Europa. En América Latina, el primer país en legislar sobre el teletrabajo fue Colombia, en 2008. La Ley 1221, como se le conoce, es reconocida como la más completa, pues aparte de regular el teletrabajo, también la sugieren a las empresas y las incentivan para que personas, por ejemplo con discapacidad, puedan optar por cargos que puedan ejercer desde sus hogares. ¿Le sigo? Sí, por favor. Los tres siguientes párrafos, por favor, Alfonso. Ok. Uno de los casos más notables es el de la Contraloría de Bogotá, un organismo público que está apostando por la revolución del teletrabajo. El caso de Colombia ha sido replicado en varios países de Latinoamérica, lo cual es señal de que el mundo está cambiando hacia una revolución digital y tecnológica en el trabajo. En 2014, Perú se une a Colombia para darle un estatus legal al teletrabajo, mediante la ley número 30.036, que regula el teletrabajo. Con esta ley se establece, entre otras cosas, que el teletrabajador tiene los mismos derechos y beneficios que los trabajadores que prestan servicios bajo la modalidad convencional. Perfecto, muy bien. Bueno, me voy a regresar un poco antes. Gracias, Alfonso. Aquí lo que nos hizo favor de leer su compañero, pues son también los beneficios y sobre todo cuáles son las bondades del por qué se está presentando una iniciativa así. En este caso, lo que hace el señalamiento es, bueno, pues se refiere a que sean cuestiones ágiles, a que las personas se vayan especializando en las TICs. ¿Qué son las TICs? Son las tecnologías de la información y comunicación, ¿sí? Repito, tecnologías de la información y comunicación. Y que, sobre todo, pues, en su momento
no había la mano de obra ni el personal calificado para que pudiera estar haciendo uso de los medios computacionales. ¿Por qué? Bueno, pues porque primero los costos eran muy altos y no es porque hayan bajado, siguen siendo altos, pero ya, pues bueno, hay más disponibilidad, más oferta, más variedad y por lo tanto eso, si bien no hace que disminuyan significativamente por todo lo que implica el estar armando un aparato tecnológico, sí crea una necesidad de que se pudiera estar capacitando de mejor manera al trabajador en el uso de las herramientas tecnológicas. En particular, lo que sí les puedo comentar es, tenemos aproximadamente unos 35 años aproximadamente, donde como parte del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, se reforman los sistemas y planes de estudio para enfocar sobre todo las habilidades en el desarrollo del inglés y en el desarrollo de las habilidades computacionales. Es decir, ya se empieza a dar estas materias, estas clases. Empezaron siendo muy rudimentarias, muy teóricas, incluso en algunos lugares se enseñaba computación sin tener computadoras, pero a medida de que fue avanzando paulativamente y se fue permeando estos equipos tecnológicos, pues ya después se tenían laboratorios de cómputo, partes de la programación y ahora pues es uno de los sectores que económicamente es el más demandado, pero también es el que acumula pues una parte bastante grande de los capitales mundiales, ¿sí? Si ustedes ven quiénes son las empresas que acaparan la mayor cantidad de Producto Interno, de capital, son empresas que tienen que estar ligadas con el ramo de la tecnología y no es reciente. Simplemente si lo vemos de 15 años para acá, 20 años para acá, las personas que tenían, pues que tenían mayor acumulación económica eran personas que estaban ligadas con las tecnologías de la comunicación, con las telecomunicaciones, empresas de telefonía móvil, empresas que se dedicaban ahora mucho más a la compra-venta a través de artículos de internet, empresas que desarrollaban software todavía, programas de computación, sistemas computacionales, programas operativos, aplicaciones. O sea, todo lo que tiene que ver con tecnología actualmente es, insisto, quienes acaparan gran cantidad del capital económico a nivel mundial. Y de ahí nos podemos pasar a los aparatos, ¿sí? Quienes desarrollan computadoras, celulares, relojes inteligentes, cualquier aparato que esté relacionado con la tecnología y que necesite la conexión o conectividad a internet de las marcas más reconocidas a nivel mundial, pues insisto, acaparan bastante de este mercado mundial. Ok, continuamos. Pues bueno, esto fue evolucionando en los 90s, ya es cuando se empieza a reconocer más la cuestión del teletrabajo. Dice aquí que en 2002 surge el Acuerdo Marco Europeo sobre el Teletrabajo. Estos números que están como superíndice, ¿sí? Son notas que vienen al final, ¿sí? Al final del documento se hace una relación. El acuerdo que se analiza en este marco europeo del teletrabajo tiene a las personas que siempre van a estar
en una relación laboral, el trabajador y el patrón. Quienes lo firman es la Confederación Europea de Sindicatos, ¿sí? Y, bueno, la Unión de Confederaciones de la Industria y de Empresarios de Europa, o sea, trabajador, patrón, ¿sí? Personal de apoyo, empresarios. La Unión Europea del Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa y el Centro Europeo de Empresa Pública, ¿sí? Entonces también la parte gubernamental, la parte académica, entra aquí. Bueno, pues fue un acuerdo que se instala en Europa. Aquí, bueno, yo no estoy muy de acuerdo, bueno, de hecho no estoy de acuerdo con lo que aquí enuncia en este párrafo. Dice que en América Latina el primer país en legislar sobre teletrabajo fue Colombia en 2008 y desde antes, desde muchos años antes, anteriores al 2008, México ya tenía un capítulo que se le denominaba trabajo a distancia, que si bien había muchas cosas que mejorar, sí era un indicio del teletrabajo. Pudiera ser quien fuera más, pues más exhaustivo en cuanto al análisis y dijera que no es lo mismo el teletrabajo que el trabajo a distancia. Bueno, puede ser. Y bueno, mencionan aquí las leyes. Hay dos cosas que quiero comentarles. Fíjense cómo se denominan a las leyes, en este caso en Colombia y párrafo más adelante en Perú. ¿De qué manera se están aquí identificando? Se identifican con números, ¿sí? Es decir, hay una ley 1221, ¿sí?, que regula el teletrabajo. Más adelante, en 2014, dice que en Perú hay una ley número 30.036 que regula el teletrabajo. Las dos se identifican con números. Nosotros sí hay decretos que se identifican con números, pero es más la denominación o el nombre que tiene esa ley para poderla identificar. En este caso, la parte del teletrabajo se ubicó en la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Entonces, esa parte para que ustedes lo puedan estar viendo. Destaca también este párrafo de la Ley 1221 de Colombia, donde pues el incentivo es que puedan estar trabajando personas que pudieran tener aquí una cierta discapacidad, pueda ser motriz, pueda ser de otro estilo, física, pero para que puedan optar por cargos que puedan ejercer desde sus hogares, entendiendo de que la movilidad pues es menor, ¿sí? ¿En qué sentido? Bueno, pues una persona que pudiera andar en silla de ruedas puede estar trabajando desde su hogar o en un lugar alternativo para no estar trasladándose. También de igual manera ya hay ahora muchas herramientas tecnológicas que les permite a personas que sean sordas, que sean, sordas, que tengan una discapacidad auditiva, visual, motriz, poder estar utilizando medios de comunicación. Incluso hasta, pues muchos ya de los celulares inteligentes, de los teléfonos inteligentes, tienen esas herramientas para poderlo realizar. Vienen, bueno, pues, quienes apuestan al teletrabajo, hace el señalamiento de una empresa, perdón, de un área pública como la Contraloría, y que por su naturaleza de las funciones puede estar trabajando o el personal puede estar trabajando ahí. Y bueno, pues lo que les decía de la ley 30.036 de Perú, que esta es de 2014, regula el teletrabajo, y aquí lo que destacan es que el teletrabajador tiene los mismos derechos, beneficios y obviamente obligaciones que los que presentan
o se presentan a laborar físicamente a sus lugares de trabajo. Vámonos con México. En México, en junio de 2019, ¿está por ahí Ricardo? Ricardo Tenorio. Sí, profesor. Gracias. Ricardo, ¿nos puede leer, por favor, aquí en México en junio de 2019? En adelante, por favor. Claro que sí. En México, en junio de 2019, se aprobó una reforma de Ley Federal de Trabajo que incluye un nuevo capítulo. El 12º bis es una reforma de 5 artículos que de manera general enuncia el contrato laboral y las obligaciones de los patrones y los trabajadores. La minuta de la Cámara de Senadores se encuentra en el dictamen de la Cámara de Diputados, que por el tiempo que ha pasado desde su elaboración ha quedado obsoleta e incompleta. En septiembre de 2019, Costa Rica aprobó la Ley 9738 para regular el teletrabajo que promueve, regula e implementa el teletrabajo, el cual se promueve como instrumento para promover el empleo y modernizar las organizaciones públicas y privadas mediante la TIC. En octubre de 2019, Panamá se unió a los países que reconocen el teletrabajo mediante su ley número 76, que establece y lo regula. Con esta ley, dicen, se ofrece una garantía legal al trabajo remoto como modelo permanente o como forma de prestación de servicios de algún día de la semana. Ajá. ¿Sí? Sí, adelante, por favor. Sí. Perdón. En cada una de estas legislaciones laborales se define el teletrabajo de varias maneras. Así podemos encontrar que en el diccionario de la Real Academia Española se establece como el trabajo que se realiza desde un lugar fuera de la empresa utilizando redes de telecomunicación para cubrir con las cargas laborales asignadas. Una definición más precisa. Sí. Si quieres está ahí, Ricardo. Muchas gracias. Perfecto. Ok. Lo que nos hizo favor de leer su compañero Ricardo, bueno, es en 3 países, México, Costa Rica, Panamá. Primero, México hace el señalamiento que en 2019 se aprueba una reforma a la Ley Federal del Trabajo, se incluye un nuevo capítulo, se agrega este capítulo 12º bis. ¿Por qué bis? Porque ya había un 12º. Y entonces es más fácil agregar un bis, así se denomina, o sea, un intermedio, vamos a decirlo, en lugar de tener que estar recorriendo todos los capítulos o agregando uno al final. En esta reforma dice que son 5 artículos y que de manera general se enuncia un contrato laboral y obligaciones de los patrones y trabajadores. Bueno, dice aquí que la minuta de la Cámara de Senadores se encuentra en dictamen en la Cámara de Diputados al momento de estarse presentando esta reforma y obviamente, como todo lo que se refiere a cuestiones tecnológicas, va avanzando de una manera vertiginosa y pues aquí denomina que ya está incompleta o ya pasado. Septiembre de 2019, Costa Rica aprobó otra ley, 9738, y promueve, regula e implementa el teletrabajo como un instrumento para promover el empleo y modernizar organizaciones públicas y privadas mediante la tecnología de la información y telecomunicación. Finalmente, Panamá también menciona un mes después, octubre de 2019, se reconoce su ley o el teletrabajo mediante una ley específica que es la 076 y aquí se establece una garantía del trabajo remoto como modelo y forma de prestación de servicios. Aquí dice, bueno, algún día de la semana, ¿no? Pero pues realmente es una parte alternativa. Después viene la parte de las definiciones. Son varias definiciones, incluso se señala la que viene en el diccionario de la Real Academia Española, que es un trabajo que se realiza en un lugar fuera de la empresa utilizando redes de telecomunicación para cumplir con las cargas laborales asignadas. Los elementos siguen siendo lo mismo. Es una relación laboral, es un trabajo que se va a desempeñar fuera del lugar donde se encuentra la sede, la empresa,
el comercio, el local, y que, bueno, pues se pueda estar cumpliendo con esas responsabilidades y obligaciones laborales. De igual manera, hay otra definición que señala la Organización Internacional del Trabajo, y aquí dice que es una forma de trabajo que se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o instalaciones de producción, separando al trabajador del contacto personal con colegas de trabajo que estén en esa oficina, y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, TIC, hacen posible esta separación facilitando la comunicación. Está un poquito revuelta, me gusta más la forma concreta y directa que denomina y define el diccionario de la Real Academia Española. Bueno, pues aquí lo dan como opciones, mencionan que es pues la situación actual. Ya empieza también la parte incluso de la pandemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas estas iniciativas se presentaron durante ya tiempo de pandemia. Esta es, creo que febrero, me parece, de este año, enero, febrero de este año. Entonces, bueno, pues aquí podemos estar viendo. Viene el origen. ¿Qué es el origen? Del prefijo griego tele, que significa distancia o lejanía, y que se refiere a las telecomunicaciones. Aquí, bueno, menciona que es una diferencia del trabajo en casa o desde casa a el teletrabajo. Sí, efectivamente, e incluso lo habíamos comentado en clases previas, para que exista el teletrabajo es que haya un clausulado, haya un contrato donde se esté estableciendo que dentro de esas políticas o dentro de esos acuerdos que se están suscribiendo es que el trabajador vaya a trabajar cuando menos, mejor dicho, más de un 45% o cuando menos un 45% fuera de su trabajo, pero que esté estipulado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trabajo desde casa o en casa, pues en muchas ocasiones es llevarte el trabajo que no terminaste o adelantar el trabajo o ver los pendientes a casa, ¿sí? Es decir, seguir con esa relación laboral, pero ahora desde casa. Dice aquí, perdón, que uno de ellos, bueno, pues otra de las diferencias es la utilización de las tecnologías de la información y comunicación. Sí, pero insisto, el teletrabajo es ya establecido para ello, no de una manera, digamos, esporádica o eventual, sino ya más encaminada a algo habitual. Vámonos al contexto actual. De aquí, según el informe de la Organización Internacional del Trabajo, le pedimos por favor a Ana Camila Galván Carrillo, ¿está por ahí? Ana Camila Galván Carrillo. Profe, no sirve su micro. Ah, ¿el mío? Ah. No, el Diana. Ya, perdón. Sí, tiene razón. Ya me había comentado. Tiene toda la razón. Ok. Vámonos con... Sí, está muy bien, Ana Camila. Sí leí su mensaje. Entonces, Ana Luisa Aranda Espinosa, por favor. Sí. Gracias. Déjeme situar acá. ¿Desde dónde? Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí lo alcanza a ver? Sí, ya. Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo de 2019, trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar, consecuencias en el ámbito laboral. Europa parece ser el lugar donde más se teletrabaja, aunque también hay otros países de América donde la tendencia se está emergiendo poco a poco. El informe realizado por el Lloyd y el Eurofound de manera conjunta sintetiza un estudio realizado en 15 países donde Finlandia, Suecia, Países Bajos, Dinamarca, Bélgica, Francia, Reino Unido, Luxemburgo, Estonia, Irlanda, Malta, Eslovenia,
Australia encabeza en la lista de países donde más se teletrabaja, ya sea de forma regular o de forma temporal. Señala que la modalidad también está tomando mucho auge en países como Argentina, Estados Unidos de América, India, Japón, además Brasil, Colombia, México, donde igualmente está creciendo. En América Latina no hay cifras ni datos estadísticos que nos permitan hablar de la cantidad de teletrabajadores y recursos disponibles. Sin embargo, es sabido que ya existen numerosos casos de teletrabajo y numerosas experiencias desarrolladas en el sector público que aplican el teletrabajo desde el inicio de la pandemia de COVID-19 desde marzo del 2020. Y es que en esa época de emergencia sanitaria, el teletrabajo se ha posicionado como una herramienta alternativa más importante para afrontar la pandemia. Perfecto, muchas gracias. Ok, bueno, pues este es el contexto. Evidentemente, si se fijan, pues es relativamente cercano. En 2019, la Organización Internacional del Trabajo dice que, bueno, pues ya ahora se trabaja en cualquier momento y en cualquier lugar, que ya las exigencias ya toman que no haya horarios tan claros, tan definidos, y que, bueno, pues se da esa continuidad de poder estar haciéndolo a distancia. Viene el ejemplo de Europa, aunque también hace referencia a países de América, donde pues bueno, se puede estar haciendo un teletrabajo de forma temporal, de forma regular, pero insisto que esté estipulado en un contrato de trabajo, ¿sí? De igual manera, bueno, pues hay muchos otros países donde está creciendo esta cuestión del teletrabajo, y México pues no es la excepción. Más pues como una forma de afrontar las disposiciones sanitarias y médicas respecto al distanciamiento físico y cuestiones alternativas para que pudieran estarse prestando servicios, ¿no? Vámonos nuevamente aquí a la parte mexicana. En México, en el marco de la seguridad de la población trabajadora, sí, por favor, nos apoya Arlet Jocelyn Chávez Ruiz, ¿está por ahí? Sí, profe. Ok, ¿nos puede apoyar por favor con la lectura de México en adelante? En México, en el marco de la seguridad y salud de la población trabajadora y con la finalidad de mitigar el riesgo de contagio del COVID-19 en los centros de trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se ha pronunciado a favor del teletrabajo para poder desarrollar tareas imprescindibles que no pueden desarrollarse en el centro físico habitual. Recomienda llevar a cabo medidas para que los servicios que ofrecen los trabajadores puedan tener un lugar fuera del centro de trabajo habitual y se implemente el trabajo en la medida de lo posible. Adelante, por favor. La Secretaría del Trabajo y Prevención Social define al teletrabajo como una modalidad especial de la prestación de servicios laborales caracterizada por la utilización de tecnologías de la información y de las telecomunicaciones. De manera habitual, este puede realizarse en el domicilio del trabajador, pero también puede alternarse entre la casa y la oficina. Esta secretaría señala también que el teletrabajo debe estar cimentado en los siguientes principios. Confianza. El patrón debe aprender a confiar en los trabajadores y estos deben alimentar esta confianza cumpliendo con los tiempos de entrega y garantizando la calidad de su trabajo. Es necesario que exista comunicación constante y que las partes siempre se transmitan la verdad. Perfecto. Soberanía del tiempo. Los trabajadores tienen que ser capaces de administrar su tiempo, equilibrando vida personal y vida laboral. Para ello, deben implementarse y respetarse horarios de trabajo, fomentando también la desconexión fuera de estos horarios. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces regresamos aquí a México, igual como parte de las medidas de seguridad y de salud, se establecieron actividades de teletrabajo para mitigar los contagios o el riesgo de contagio que se pudiera tener. También están como alternativas
llevar a cabo medidas para que los servicios que ofrezcan los trabajadores puedan ser y tener lugar fuera del centro de trabajo habitual y en la medida de lo posible, como ya analizábamos también en clases anteriores, se puede estar implementando. ¿Por qué la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Bueno, pues porque es el órgano gubernamental de estar desarrollando estas políticas. Y establece una definición que son la prestación especial de servicios laborales, caracterizada por la utilización de tecnologías de la información y comunicación. Que esta se puede realizar en el domicilio del trabajador, pero también alternarse entre casa y oficina, es decir, como ahora lo que le llaman modelos híbridos. Un poco se va al trabajo, un tiempo se va al trabajo y otro tiempo se trabaja desde casa cuando el trabajo lo pueda permitir. Después vienen los principios, ¿sí? Importantísimos. Confianza, bueno, pues ya también lo habíamos visto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se está en una presencia física, sino que se debe de confiar en los trabajadores para que estos puedan estar desarrollando su trabajo y de igual manera, ¿de qué manera se retribuye esa confianza? Pues con los tiempos de entrega, con la calidad de su trabajo, con la no disminución o el mantenimiento de su calidad y estándares de trabajo. Y bueno, pues obviamente es la verdad, ¿no? Que se hable con la verdad, que se vean cuáles son las necesidades, cuáles son los impedimentos, cómo se siente el trabajador, cómo se siente el patrón, cuáles adecuaciones se pueden estar haciendo, flexibilidad, etc. La soberanía del tiempo, de igual manera. Aquí veíamos incluso hasta un derecho que se conoce como la desconexión del trabajador, o sea, es decir, para que se puedan estar estableciendo límites en cuanto al trabajo y pueda estar equilibrando la vida personal y la vida laboral. También otro de los principios que es de suma importancia, ¿no? Vamos a ver los tres últimos principios y a continuar, por favor. ¿Se encuentra por ahí Cintia Paola Cruz López? Sí, profesor. Muchas gracias. ¿Nos puede leer, por favor, desde respeto de la vida personal en adelante? Claro. Respeto de la vida personal. Es necesario marcar una línea divisoria entre el trabajo y la vida personal. Para ello, el patrón debe respetar y ser flexible con los horarios del trabajador, y éste debe ser capaz de distanciarse de la familia para evitar distracciones mientras realiza su trabajo. Voluntariedad. El teletrabajo debe ser voluntario, tanto para el trabajador como para las empresas. Reversibilidad. En la condición actual, el trabajador debe tener la garantía de que su puesto de trabajo presencial estará disponible cuando les sea posible regresar al centro de trabajo. La STPS elaboró la guía para implementar el teletrabajo en los centros de trabajo en el marco de las acciones para enfrentar el COVID-19-6, con recomendaciones para cumplir con 10 aspectos básicos que determinarán si tanto empleado como patrón están listos para comenzar el trabajo a distancia. El Instituto de Investigación Belisario Domínguez del Senado de la República presentó un estudio denominado Iniciativas de reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de Trabajadores al servicio del Estado reglamentario del apartado B del artículo 123 constitucional, en relación con el teletrabajo, presentadas en la 64ª. En la 64ª legislatura, que fue elaborado por la investigadora Carla Angélica Gómez McFarland. El documento presentado a los senadores sostiene que urge revisar la protección jurídica que tiene el trabajador que realiza sus actividades de manera remota, así como las obligaciones y derechos del patrón que lo contrata. Perfecto, muchas gracias. Ok. Gracias. Bueno, estos son los tres últimos principios, son 5 en su totalidad, pero es el respeto a la vida personal, ¿sí?
saber diferenciar muy bien los horarios que se dediquen para el trabajo y los horarios que se dediquen a la familia. Por ambos lados, ¿no? Porque si se está en el mismo lugar, pues debe de separarse que por más que se encuentre dentro de la casa, no se puede estar dedicando tiempo para actividades domésticas. La voluntariedad, principio rector, no se le puede obligar a una persona, máxime si no tiene las habilidades, si no tiene la capacitación, si no tiene el perfil o las herramientas para que pueda estar realizando teletrabajo, ¿sí? Esto causa mucho pánico, sobre todo ya en personas ya mayores, mayores de edad, ¿sí? Que nunca estuvieron involucradas en el uso de computadoras o de artículos tecnológicos. No siempre es sencillo, no es fácil para una persona que de entrada, pues bueno, tenga que estar enfrentándose a esta evolución tecnológica. La reversibilidad es que pues en cualquier momento, y obviamente así lo ponen porque deseamos y esperamos que esto concluya y que se pueda volver y continuar con cuestiones ya más presenciales, pero bueno, por eso es de que se incluye la reversibilidad. Después nos lee su compañera que está la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que estableció una guía. Esta guía son sugerencias para implementar el teletrabajo en los centros de trabajo para enfrentar como este tipo de acciones a la reducción de los contagios del virus SARS-CoV-2, COVID-19. Establecen 10 puntos, realmente es un decálogo, pero bueno, pues ahí se contienen, insisto, son recomendaciones. Después viene un instituto de investigación, el Belisario Domínguez, del Senado de la República, y donde presenta este cúmulo de iniciativas que se realizan tanto a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123. Ojo, el artículo 123 es constitucional, bueno, pues son de los artículos que más se resaltaban en clases de historia, en clases de civismo, en preparatoria. ¿De qué habla el artículo tercero? El artículo tercero de la educación, el artículo 27 del territorio y la soberanía nacional y el artículo 123 del trabajo. Como la Constitución actual tiene pues una serie de postulados socialistas, porque se promulga en 1917, es decir, los trabajos que se estuvieron realizando previamente vienen acompañados de una historia mundial donde, pues bueno, se tenían países que ejercían el comunismo, el socialismo, y dentro de esos pues incluyen estos tres apartados. Esa educación gratuita, pública, general, derecho a la soberanía que incluye mares, tierras, aires, subsuelo, límites geográficos, impedimentos para extranjeros que puedan estar teniendo en propiedad límites en las dimensiones geográficas territoriales, como por ejemplo las orillas de playa, y este artículo 123 donde, pues bueno, insisto, vienen muchos postulados marxistas, leninistas, comunistas, socialistas, que bueno, también se traducen como parte de protección del trabajador, ¿no? No en todo el mundo se tiene estas cualidades que se tienen en México, ¿sí? Hay muchos países, créanme, que la educación pública no es gratuita, que así como hay, y de hecho ya sé que también se venden aquí en México seguros educativos
que son como fondos de ahorro donde los padres van abonando una cierta cantidad de dinero durante el tiempo de estudiantes, para que cuando se llegue a la educación preparatoria y sobre todo a la universidad se puedan estar pagando los costos. Y aunque ustedes o sus padres o quienes les apoyen económicamente, en caso de que así sea, se hace o se paga una cuota, que no sé y desconozco cuánto es actualmente lo que se paga por año, me parece, no es nada comparable con lo que se puede estar pagando, por ejemplo, en universidades norteamericanas o inglesas, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí es una enorme ventaja. Súmenlo que, insisto, hay países donde la educación se cuesta y cuesta mucho, y no solo la universidad, sino educaciones previas, ¿no? Incluso hasta pues, países cercanos, no sé, Colombia no tiene una educación gratuita como la tiene México. Y bueno, regresando para no salirme del tema, el artículo 123 constitucional que nos habla acerca de las relaciones del trabajo tiene dos apartados, un apartado A y un apartado B. El apartado A se refiere a las relaciones privadas, ¿sí? Relaciones que no tengan que ver con el Estado. Y el apartado B, allá a la inversa, son los trabajadores que se encuentran al servicio del Estado. Son los trabajadores burócratas que trabajan en dependencias, institutos, que tengan que ver con un recurso público y que se les pague de sus emolumentos, sean derivados de los impuestos, ¿sí? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí y continuamos el día de mañana, ¿sí? Muchas gracias, les agradezco el que hayan estado por aquí conectados y nos vemos el día de mañana, Dios mediante. Que pasen una buena tarde. Nos vemos, profe, hasta mañana.